Don Cristian Santiago, muchas gracias por invitarme a este programa tan especial. Muy complacido de estar aquí con usted hoy, 8 de abril, antesala del Día de las Víctimas, 9 de abril, un día muy importante que se conmemora pues todo este tema tan doloroso para el país como han sido las miles y miles de víctimas que ha dejado el conflicto durante muchos años. Sí, señor. Don Carlos, la semana anterior, por iniciativa suya, que usted es un hombre muy didáctico, Muchas muy gracias, inquieto, don Cristian Santiago. se realizó un histórico de los primeros alcaldes populares del Oriente Antioqueño. Sí, señor. Y el teléfono no paró de sonar. No paró de sonar. ¿Usted cómo hizo para contestar? Si usted no contesta, números desconocidos. No le contesté sino a los que tengo registrados. Muy bien. Imagínese. Y aún así, y así sí. sonó que dio miedo. Hubo buena retroalimentación, se vio mucho, la gente muy inquieta y en redes sociales varios de los mencionados aparecieron escribieron. O sus familiares también, algunos escribieron. Entonces no sé, don Carlos, si arrancamos con ese complemento. Claro, dígame, ¿quién le escribió casi que acabando el programa? ¿Y quién? Un protagonista de esa historia de los alcaldes por elección popular de ese 13 de marzo, domingo de 1988. Bueno, me llamó la atención porque me escribió una persona que uno diría, bueno, de este municipio no es tan activo en el tema de redes. A este personaje lo estuvimos buscando hace unos años. Nos dijeron que estaba por los lados de Barranquilla, entonces mucho más me sorprendió. Escribió el señor Francisco Javier Acevedo, primer alcalde, Navia. Primer alcalde. No es Nava. Bueno. Así aparece en su Facebook. Primer alcalde popular del municipio de San Francisco. Sí. Don Francisco escribió y conversamos un rato. El hombre me dijo, no, yo no estoy ubicado en Barranquilla, estoy cerca. Estoy en una ciudad que se llama Baranoa, en un pueblito que se llama Baranoa en el Atlántico. Sí, señor. Allá está afincado. Ahí tenemos la foto. Allá cuénteme. Afincado con su familia en su buen retiro. De don Francisco Javier Castaño. Estaba muy emocionado. Francisco Javier Castaño. Sí, Castaño. Nava o Navia. A ver, bueno. Estaba muy extasiado el hombre, eufórico. Estaba contento porque él decía, qué bueno que se acuerden de estos primeros alcaldes populares. Y me contó algo. Él me decía, nosotros los primeros alcaldes populares fuimos un laboratorio, fuimos un experimento. A nosotros nos dijeron, vaya, administre, y no teníamos muchas herramientas, no teníamos dientes, porque apenas estaba consolidando ese proceso. Sí. Entonces, él decía, en muchos municipios dijeron que los alcaldes populares fueron un desastre, pero no fue así. A mí me tocó mucho más difícil que a otros, por lo que dijimos. Creando el municipio, ya 2 años. Exacto. 2 años de creación. 2 años de conformación de este municipio. Él llega y es alcalde popular, un municipio sin recursos. Sin embargo, él dice, también nos tocó hacer mucho trabajo. Hicimos diseño de muchas de las cosas que habían. Que si habían pues dividido o escindido o fraccionado de Cocorná. Sí. Entonces él dice, nosotros nos tocó hacer los diseños del centro administrativo, del acueducto, de los primeros colegios, de la parte rural, de muchas vías. Y posterior a esto, a esa primera elección popular, este señor tuvo una figuración muy grande en San Francisco. Fue secretario de Obras Públicas, fue personero, varios cargos. Sí. Y nos llamó también la atención que en febrero pasado, el 25, 26 de febrero de este año, le hicieron un homenaje. Vamos a ver si me ayudan con la foto. Y ponemos una imagen de un homenaje que le realizó el alcalde Alexander Arias Arturo Alexander Arias Mechita, reconociendo esta no alias, sino Arias. Arias Mechita. No, ¿qué tal esos alias? Arias. No, ¿y sabe qué tiene Mechita? Hay que reconocerle algo a Mechita, hermano. ¿Qué? El hombre, desde que llegó, acuérdese que se puso la camiseta para hacer la celebración del aniversario del municipio, comprometió al comercio para que se vincularan, día cívico, fiesta, banderas. El hombre se ha metido con recuperar la historia. El hombre está con ese tema de la historia viva, entonces le hizo un reconocimiento a don Francisco. Don Francisco viajó de Baranoa a San Francisco y ahí estuvo.
quedamos con el hombre de cuadrar, porque el tema, él me dice que él no es muy tecnológico, quedamos de cuadrar con alguno de sus hijos o sus nietos, a ver si lo podemos traer en video a una de estas próximas emisiones. Estamos haciendo recuperación de esa memoria histórica, ya llevamos un rato largo, inmersos en periódicos, en archivos de antaño, mirando ese tema. En San Francisco hubo 3 candidatos en esa elección del 88. Bueno, dígalo, muy bien. Echemos un servicio estuvo social. Don Francisco, estuvo pues en el municipio don Francisco Javier Castaño, como usted nos dijo, pero también había un señor Francisco Antonio, otro Francisco García Salazar. ¿Será familiar de nuestro amigo Gustavo García? No sé. Y vamos a averiguarle si Héctor Alirio Villegas Gómez. O sea, eran 3 candidatos en el municipio de San Francisco. Y ahora más adelante le cuento cuál fue el municipio del Oriente que tuvo más candidatos en esa elección del 88. Bueno, el servicio social, don Carlos, es lo siguiente. A estos alcaldes, hoy exalcaldes, la primera elección popular en el Oriente Antioqueño, que nos vean, hombre, comuníquense con nosotros, conversemos, escriban. O si no, sus hijos, sus familias. Sus familiares y sus hijos, porque escribieron desde otro lado. Le tengo también otra retroalimentación. Sí, dígame. Vamos a ver si me ayudan con el santuario. Tengo al señor Alejandro. Ex sacerdote ya fallecido. Alejandro Pineda, ex sacerdote, primer alcalde popular del santuario. Escribieron, alguien se tomó el trabajo, creo que es familiar, y escribió y dijo, hombre, qué bueno ese recordaris que hicieron de los alcaldes. A propósito, el doctor Alejandro está de aniversario de muerto. 6 de abril del año 2012 este domingo, falleció en Cartagena. O sea, este pasado domingo ajustó 13 años de muerto el señor Alejandro. Que tuvo que salir hacia Cartagena. Exacto. Que por cierto decían, en la familia nosotros tomamos esa fecha porque él murió un 6 de abril, que ese año cayó un Viernes Santo. Un Viernes Santo. Entonces, Alejandro Pineda, ex sacerdote, y murió un Viernes Santo particular. Exalcalde 2 veces. Sí. Su hija hoy, Maribel Pineda, en una secretaría. Del santuario. Y cercana al amigo Martín Duque para de pronto estar ahí en la baraja para ser candidata a la alcaldía. Y tiene palmarés, tiene conocimiento, tiene... Ancestro. No, y tiene los estudios y hemos conversado con ella. Entonces, bueno, ahí le digo, pues, don Carlos, este exalcalde también fue uno de los que fue secuestrado, vivió el secuestro en carne propia, vivía en el sector de la Judea y fue sacado de su casa. Ahí, pues, escribió uno de los familiares, que vamos de sentarnos a tomar tinto y a ahondar más en esta historia. Vamos, que vamos a seguir. Y también nos escribieron familiares, don Rodrigo, que está vivo, don Rodrigo Mejía, exalcalde de Granada. Primer alcalde. 1988. Sí. Fue alcalde también en San Vicente por decreto, o sea... Primero fue alcalde de San Vicente, por decreto, y se fue para Granada. Y se fue para el municipio de Granada. Él casóse con una persona que tiene mucho que ver hoy en la administración municipal por la cantidad de familia que tiene, pero no es nepotismo. Escuchemos lo siguiente. Es la esposa de él, es tía o familiar de la primera dama del municipio de Granada. De la primera dama actual. Actual de Granada. Listo. La esposa de don Daniel, que usted la reseñó muy bien en nuestra edición. En las primeras damas, primeras damas, que nos ha sorprendido mucho por su capacidad. Yo me he declarado fan de esa primera dama porque trabajo, me parece muy trabajadora. Su capacidad de trabajo. Entonces, ¿quién fue don Rodrigo Mejía? ¿O quién es? Porque aún vive. Fue profesor de primaria, de secundaria. Trabajó con el departamento en avalúo catastral, estuvo en varios temas del departamento, fue alcalde, como le dije, de San Vicente, y además, pues su esposa, como le dije, de la primera dama, del actual personero Juan Carlos Tobón, que fue secretario de gobierno de Marinilla, y del diputado, Walter Arias Tobón. Diputado Mariano. Sí, entonces la esposa por el lado Tobón es la que es familiar de todas estas personas que hoy se destacan en la política departamental. Eso pues que nos contaron ahí de primera mano de don Rodrigo Mejía, un hombre que siempre estuvo al servicio pues de la comunidad, muy comprometido, y que aquí resaltamos pues su legado y su trabajo. Bueno, ¿y cuántos candidatos hubo en esa primera elección en Granada? En Granada, ya mismo le digo exactamente cuántos hubo en Granada. Hubo
2 candidatos. Permítame, yo le digo cuáles son. No me cierre usted aquí que tengo el pastel. En Granada, se los voy a decir ya mismo. Usted sabe que aquí tenemos el archivo que hemos consultado. Siga hablando para que... No, lo estoy escuchando. No, siga hablando. Carlos, ahora con Granada hubo 2. Entonces tuvo Rodrigo de Jesús Mejía Salazar, que es de quien le estamos hablando, primer alcalde, y John Jairo Ramírez. John Jairo Ramírez. Bueno, no lo tengo en el radar, pero hay algo que queda claro en Granada y es que en Granada particularidad que tiene en el municipio. Y la primera dama, Natalia Tobón Díaz, pues que no habíamos dicho el nombre de ella, Natalia Tobón Díaz, o sea, por el lado Tobón, tienen toda esa familiaridad. Que en Granada, en cada elección, son muy pocos candidatos. Allá siempre ha sido muy disciplinado, no como municipios donde se presentan 12, 13 candidatos, que este fraccionamiento no es bueno. Pues eso se atomiza, eso demuestra una falta de un liderazgo sólido, una falta de un liderazgo político que aglutine varias fuerzas. Caso concreto ha pasado en los últimos 2 años en Guarne, que por eso un alcalde es elegido con una votación muy pequeña y por eso hoy están en riesgo de que esa revocatoria. Y en esa primera prospere. elección hubo 3 candidatos, imagínense, en Guarne. 3 candidatos. Abel Sánchez, Aristarco. ¿Cómo? Aristarco Hombre, Sánchez el Cintocayo. Y Héctor de Jesús Villa, que fue el alcalde. Sí, Héctor de Jesús Villa Betancourt, que salió por el movimiento del movimiento pues cívico, ¿no? Que dijimos aquí que lo habían quedado muerto en pandemia, como que no. No, el que murió en pandemia fue el exalcalde de Guatapé, el primer alcalde de Guatapé que... La Ceja. Y de La Ceja también murió. Sí, señor. Bueno. Murieron, en pandemia murieron, el primer alcalde de Guatapé y el primer alcalde de La Ceja. Bueno, también escribieron, don Carlos, Don Bernardo Arcila. Que tratáramos de buscar la posibilidad de llevar este podcast, de que lo subiéramos a un Spotify o una de estas plataformas para que lo tenga usted muy presente. Sí, claro. Usted que es tan tecnológico. ¿Sabe cuál fue el municipio que en el 88 tuvo más candidatos a la alcaldía, en el que aparecieron en el dígame territorio? usted. Carmen de Viboral. ¿Cuántos? 6. 6. Bueno. 6. Ya dijimos que el alcalde fue Alberto Pérez Jiménez, ¿no es cierto? Sí. Pero también estuvo Jairo de Jesús Betancourt, estuvo José Roberto Duque, Elkin Rodrigo García Soto, nuestro amigo allá. Un saludo. Cuñado de Vicente Arcila, hoy en Confenalco. Gilberto Antonio Jiménez, Jesús Antonio Martínez y Rosalba Ocampo de Restrepo, una mujer. Eso en el 88, creo que de las pocas mujeres que aspiró en el Oriente. Ya también vamos a traerles ese informe de cuántas mujeres aspiraron en 1980. Aspiraron. No, don Carlos, y habría que traer a alguno de estos alcaldes de esa época para preguntarles, porque es que si hoy vemos que en 4 años no les alcanza, ¿cómo serían 2 años? Entonces, un año planeando, otro año de gracia, no había tiempo de nada. ¿Cierto? Y en Sonsón también nos escribieron que el primer alcalde, Juan Carlos Patiño, tuvo 2 hermanas que fueron alcaldesas. Excelente. Y una Patiño. Candidata en las pasadas elecciones. Y la candidata, imagínense pues esa familia política en el municipio de Sonsón. Entonces el municipio que más candidatos... En nuestro país no es monarquías, pero todas las familias llegan a... Sí, no, pero ya se acabó la... Ya son dinastías. Ya son los Zuluaga. Bueno. Son los Zuluaga. Yo había dicho... De Argelia, pero ya son dinastía. Municipios que tuvieron 5 candidatos. El Peñol también tuvo 5 candidatos a la alcaldía. Imagínense eso. 5. Pero ¿sabe que también me sorprende, don Carlos? Que en esta primera, por ser la primera elección, ¿por qué tan pocos candidatos? Debería haber una explosión de candidatos a ser primero alcaldes populares. Era un experimento, como nos lo dijeron. Fueron 2 años. Yo me imaginaría, pues en esa época uno todavía estaba con los cortos. Y el decreto es del 86 y las elecciones fueron del 88. O sea, cuando se promulgó que podía haber elección popular de alcaldes, fue un acto legislativo del 86. Bueno, frente a la elección del 17 de marzo y se posesionaron en julio. En junio, imagínense. O sea, del pasaron y que el presidente del momento, Virgilio Barco Vargas, no quería que los alcaldes se posesionaran tan rápido. Él decía, no, hay que esperar que se acompasen más porque es que estaba apenas el acto legislativo en ciernes. Entonces el presidente Barco no quería que esa posesión fuera a tan solo 3 meses. Pues que incluso ahora, pues que los eligen el último domingo de octubre, se posesionan el 1 de enero de la siguiente vigencia. Nuestro presidente Barco, un hombre que decían era muy inteligente, muy preparado. Saludo, pues ya a nuestro amigo fallecido allá en el más allá, que nos debe estar viendo.
Tulio Torres Zavala trabajó mucho tiempo. El director del Comunero, que falleciera en el año 2020, 2020. en diciembre, 23 de diciembre de 2020, trabajó con Virgilio Barco cuando fue alcalde de Bogotá y cuando fue ministro. No, y es un hombre muy preparado que tuvo pues problemas ya por su avanzada edad y Algún otras deterioro cosas, pero de su tema mental, pues ya no era tan lúcido en los últimos años, que es lo que siempre se había dicho sí, siempre se de dijo. Virgilio Barco. Bueno, usted es un rionegrero por antonomasia. Dígame, ¿cuántos candidatos hubo en Río Negro? A ver si se acuerda usted. No, Carlos, yo no recuerdo. Dígame candidatos de Río Negro del 88. No, aquí lo dijimos, el segundo, sí me acordé la vez pasada, dijimos que era Jorge Humberto González Noreña, que después fue director seccional de salud de Antioquia, que inclusive en ese momento había una puja entre el alcalde y el que quedó de segundo, sí, porque quedó en un cargo departamental muy grande, ¿cierto? Pero no recuerdo más. Fue congresista, fue asesinado en el 98. No recuerdo dónde, pero fue asesinado creo que en su consultorio. También hubo 4 candidatos en Río Negro. También estuvo César Jairo Murillo Grajales. Ah, concejal, mucho. Fue personero. Sí. También como el doctor Rubén Darío Quintero, también fue personero. Sí. Y también estuvo Rafael Giraldo Gómez, no Rafael Valencia, Rafael Giraldo Gómez. Hubo 4 candidatos en la primera elección de 1988 en el municipio de Río Negro. ¿Conocía usted 3 de los 4? No recuerdo a Rafael, no recuerdo eso. Yo estaba, don Carlos, estaba en la escuela primaria. En el 88 ya estaba dando lidia en la Antioquia tirando piedra. No, pues ojalá, pero no recuerdo esa época. Hombre, lo habíamos dicho, un día esto hay que traer a don Rubén Darío aquí a hablar. A que nos cuente la historia. A que nos cuente la historia, porque él sí la tiene muy... Es que, por ejemplo, un municipio como Itagüí, que es hoy área metropolitana, en ese tiempo también ya estaba pues muy conurbado con Medellín, tuvo 6 candidatos, imagínese, Itagüí, los mismos que tuvo el Carmen de Viboral. Entonces, mire usted, pues, la importancia que Copacabana, 6 candidatos. Entonces, mire usted que en ese tiempo no era que se presentaran 12, 11, como en Guarne, que usted dijo ahora, no era tan común. Hubo de 5 en el oriente, Peñol, San Rafael tuvo 4 candidatos, que eso me parece mucho, ¿no? ¿Sabe qué me acuerdo de esa época, don Carlos? Hubo muchos municipios de 2 candidatos. Que uno iba a pueblear y sí, habían 2 características de todos los pueblos del oriente antioqueño. Uno, el transporte público era parqueado en los parques principales, sí, y valga la redundancia. Sí, señor, acá en Río Negro, en los buses, los dochedar y todo, en el parque principal, ¿cierto? Sí, señor. Y en algunos municipios el parque principal era la plaza de mercado. Un día, sea sábado, domingo, un día, ponían ahí los toldos, vendían carne ahí, el hueso colgado en esos toldos, lo envolvían con periódico, pero toda esa es la característica en el oriente antioqueño. Y otra cosa que hoy ningún parque tiene esa característica. No, ya en ningún parque del oriente. No, sí. Por ejemplo, en San Francisco todavía salen buses. Porque no hay más. Exacto. En San Luis también salen del parque principal. En Argelia. En Nariño, las escaleras, pero porque no hay más. Pero el altiplano no. No, ninguno. Ya el altiplano ya lo sacaron. Yo me acuerdo que hasta principio del siglo en los municipios del altiplano salían del parque principal desde las 4:30 de la mañana. O se iba uno recién levantado o en Guayabao, como fuera, a la primera hora en el bus, a estudiar, a trabajar. Eso hasta principios del siglo, ¿no? Le tocó toda esa época. Me tocó toda esa época, hermano. Oiga, y otra cosa que me estaba acordando. A ver. En ese tiempo el cine era lo máximo, ¿no? ¿Qué había en cartelera en marzo de 1988? No, pues aquí como hubo 2 teatros, aquí estuvo el Teatro Córdoba, que eran las películas decentes, y después estuvo el Teatro Los Héroes, donde llegó el cine porno. Entonces no recuerdo más. Como en la Sala Victoria, allá en Medellín, que se sentaban en ladrillos. Pero ¿sabe qué había en cartelera en 1988? A ver, suéltela. Marzo de 1988. ¿Robocop? No, señor. A ver. Estaba Karate Kid 2. Ah. Con Ralph Macchio y Paz Morita, ¿se acuerda? Que ahora hay Paz Morita ya murió. Serie en Netflix. Se llama Cobra Kai, que es protagonizada por Ralph Macchio, que todavía pues vive, pero Paz Morita, que era el japonés que le enseñó toda la... Están haciendo otra película de Karate Kid. Incluso hubo una saga reciente que un hijo de Will Smith, Jade Smith, creo que fue el protagonista. Entonces, Karate Kid 2 estaba en cartelera de 1988. ¿Qué más había en cartelera? Había una de terror que Halloween. La carátula, no señor, la carátula era como un hombre blanco, como un cráneo blanco con agujas. ¿Se acuerda?
Hellraiser. Sí, señor, sí. Hellraiser estaba en cartelera en 1988. Estaba Los Intocables, pero yo creo que no eran Los Intocables de Elion Ness. Pero estaba Fuego contra Fuego. ¿Se acuerda de Fuego contra Fuego? Estaba Fuego contra Fuego. Estaba Dos Policías al Acecho. Baby Boom. Esas eran las películas que estaban en el Lido, en el CID. Aquí hubo 2 teatros, pero no, la aquí gente ese no era el cuento. Aquí teníamos Beta Video. Beta Video Río Claro. Y otra cosa, no recuerdo. Que aquí quedaba aquí mismo en este pasaje comercial Carla Sofía. Y varios de esos que uno ya... Belvedere, 88, pero 88 ya íbamos a ver también VHS. Yo me acuerdo de la valla que había en 88. Colombia, territorio beta. Uy, madre. Yo el primer beta, más que hubo en la casa, la primera película que nos vimos fue Tarzán. De 1938. Imagínese, hermano. Oiga, ¿qué había en televisión colombiana? Porque había 2 canales y había uno regional. ¿Dialogando? No, señor, no estaba dialogando todavía. No, estaba el profesor. Sí, claro estaba el profesor. Sí, pero bueno, dialogando, sí. Eso era más bien. Pero eso era radio. ¿Dialogando? Sí, no, claro. Dialogando fue televisión. Estaba musicodrama. ¿Se acuerda? Que era canciones que interpretaban. El profesor Yarumo. 10º grado, no. El noticiero era 24 horas. Acuérdese cómo se llamaba el presentador. Ríos. Juan Guillermo Ríos. Antioqueño. El hijo es muy hincha de Nacional y tiene un blog por ahí, también periodista. Juan Guillermo Ríos, que era la sensación de en ese momento, ¿no? Bueno, apure el paso que nos quedamos en otra cosa y hay que hablar de lo político. Sí, señor. No, pero la gente nos pide esos datos anecdóticos. No, los viejos. Estamos contextualizando. Los millennials no saben qué es eso. ¿Cuál era la Antioquia de 1988? ¿Qué había en cartelera? ¿Qué pasaba por aquellos días? Y el principal programa era Misa. Bueno. Yo quiero, antes de que nos vamos de aquí, de este segmento. ¿O de este espacio? De este espacio, no, pues de este segmento de los... Porque no está lejos el día que nos vamos de este espacio. Todos los días nos cierran las puertas. Sí, nos acorralan. A nombre allá de Secretaría Privada de Gobernación de Antioquia. Dios santo. Más bien póngame alguna publicidad que había en los periódicos de 1988. Mire cómo ha evolucionado la publicidad política. Había, por ejemplo, mire, la Unión hace la victoria del unionismo conservador. Mire, la Unión hace la victoria. Álvaro Uribe Vélez, que era senador, invitado a votar al Consejo de Medellín con sus listas. Ya había salido la aeronáutica civil. Que tenían a la alcaldía de Medellín, Juan Guillermo Jaramillo, que quedó de segundo, perdió con Juan Gómez Martín a la alcaldía de Medellín, pero por escasos 1000 y pico de votos. No fue tan... Y mire, tenemos otra del directorio conservador de Antioquia, de Álvaro Villegas Moreno. Una tajada muy grande. Con muchas fincas en el Retiro, mucha propiedad en el Retiro, con acciones en lo que era Conavi. Y ahí tiene las zonas donde se repartía los equipos de trabajo. Y tenían disque Oriente Cercano y Oriente Lejano. Mire que en ese tiempo ya hacían la Oriente Cercano. Como nos dicen Oriente muchos, Lejano. Nosotros somos un solo Oriente y nos lo han dicho en varios municipios. ¿Y sabe quién estaba como líder del Oriente Lejano, según ahí en el equipo de Álvaro Villegas, director conservador de Antioquia? ¿Humberto Tejada? ¿O quién? No. Orestes Zuluaga. Del Santuario. Ex senador santuariano, padre de Juan David Zuluaga, exalcalde del Santuario, y hoy como con ganas de ponerse los cortos para ir a la Cámara por el Centro Democrático. Entonces yo les quería mostrar eso que se encuentra en los archivos, la publicidad política del 88, el unionismo, conservadores, liberales. Recordemos que el colombiano sí era marcada tendencia conservadora y el mundo liberal. Y no sacaban tanta mentira como sacan hoy en día. Ay, Dios santo. Bueno, entonces acabamos aquí esta parte de los alcaldes y ya volveremos después en otro espacio. Seguiremos con más camadas de alcaldes. No, estuvo en el recuerdo de don Carlos y recuerde que esto hay que llegarle a todo el público, no solamente a los viejitos que tenemos ese cuento, sino que también vamos a tener que idearnos o subirlo a estas plataformas para que las nuevas generaciones que a veces están inquietos les podamos llegar. Bueno, que acuerden de la historia política del Oriente Antioqueño. Bueno, ¿qué más me tiene don Cristian Santiago? Don Carlos, le tengo. Empezó la campaña presidencial del 2026 en el Oriente Antioqueño. A ver. El Oriente, esta región, Antioquia, está siendo visitada ya por los precandidatos a esta gran dignidad que es la presidencia de la República. ¿Quiénes estuvieron en el departamento y en el Oriente el pasado fin de semana? Pero antes de eso quiero hacer una cuña a quienes nos ven y a la gente que vota. Todos nos preocupamos por la elección de presidencia, pero realmente las elecciones que mandan son las de Congreso
y las obviamos. Por eso nos hacen unos goles miedosos, por eso a la hora de hacer una reforma no se puede, por eso a la hora de un cambio no se puede, por eso a la hora de rebajar los salarios de estos congresistas no se puede, porque ellos están muy bien atornillados están ahí. A sus cargos. Entonces, pongámosle mucho cuidado también a la elección de Congreso del año entrante. Que es el 8 de marzo de 2026, el Día Internacional de la Mujer, ya lo dijimos aquí. Escollo que deberán sortear las campañas para que la abstención al Congreso, que se acerca al 40% cada 4 años, se pueda reducir, pero con esa celebración va a ser difícil, ¿no, Cristian Santiago? Bueno, creería uno. solamente... Entonces, las estrategas de campaña que se pongan moscas. Bueno, ahí está. Entonces, dígame, pues, del Oriente y Antioquia, ¿quiénes estuvieron por acá? Bueno, estuvo esta semana en Medellín el hombre... Pero bajó mucha gente del Oriente. Sí, pero exacto. Hubo domicilios, buses llenos. Pidan domicilios, como dice. Estuvo por aquí el precandidato Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Turbay Ayala, 1978, 1982. Hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en el secuestro por parte de Pablo Escobar mientras intentaron rescatarla. Hijo también de un padre con problemas en Bogotá, que estuvo preso y muchas otras circunstancias. Bueno, Miguel Uribe... El lío judicial. No, él estuvo condenado. Eso sí fue el cuento. Don Miguel Uribe Turbay estuvo por acá en el Oriente y... en Medellín, Plaza en Antioquia. Mayor. Y mucha gente del Oriente, de estos militantes del Centro Democrático, fueron a cumplir allá con su deber, pues, de apoyar al candidato, al candidato del equipo. Solamente voy a decir una cosa pero sin nombre. Me dice alguien de Río Negro, un político de Río Negro de este partido, que es que los llamaron a lista y les dijeron, bueno, los necesitamos en Medellín. Así fue. Cogieron, organizaron su bus y cada uno venga, que es que aquí está mi militancia. No, pero igual llenaron el escenario. Sí. Yo sí quiero también. Igual en Marinilla. Y los que quieren o están buscando un aval por ese partido estuvieron allá, también mostrando su militancia, porque... ¿A quiénes vio? Vimos exalcalde de Marinilla, ex candidato de alcaldía de Marinilla. Ahí mandé la foto de cómo se veía la concentración de Medellín. No, el auditorio estuvo grande. Estuvo lleno y mucha gente se quedó por fuera, pero es que uno entiende que es que ellos también tienen su fortaleza en Antioquia, en el Oriente, un municipio una región que ha sido eminentemente conservadora, uribista, que ha estado a la derecha. Y ahí vamos a ver ya la imagen del cómo estaba ese salón de allá de Plaza Mayor con Miguel Uribe Turbay. No, don Carlos, y hay que entender que en este momento, como no hay un candidato único, cada corriente tiene que mostrar sus fuerzas. Claro. ¿Por qué? Para amedrentar. El primero que se montó a ese bus fue Esteban Quintero Cardona, el senador. Él fue el primero que se montó a ese bus de Miguel Uribe Turbay aquí en Antioquia. Y acá en Río Negro, el concejal Santiago García estuvo allá en el sector del Alto del Medio, allá muy sonrientes, todos posaron para la foto. Oye, ¿sabe quiénes hablaron ahí? Yo me acuerdo que ese día le dije a usted, yo pasé en el carro y apenas vi que era Miguel Uribe, subí el vidrio. No, que no me vea. El muchacho tan travieso. ¿Sabe quién habló allá? Enérgico y vehemente, antes del senador Esteban Quintero y antes del candidato o el precandidato Miguel Uribe Turbay. Un exalcalde muy cercano por acá a estas casas. Juan David Zuluaga. Sí, señor. Gregorio Orjuela también lo vimos ahí. ¿También habló? Sí, señor. Bueno. O con Gregorio, que hemos especulado mucho y se dice por ahí. Dicen que no se va del Centro Democrático. Están limando asperezas al interior. Podría ser una de las fórmulas oficiales acá en Río Negro. Bueno, esperemos a ver cómo se pone ese tema. Tiene gobernador amigo, vuelvo e insisto, tiene gobernador amigo, sí. Él tiene una fortaleza muy grande, va a tener la fórmula de Viva empujándole esa candidatura. Entonces, ahí está. Bueno, para que miren que este programa va para la izquierda, va para el centro y va para la derecha, usted me deja poner un video. Intercambiémoslo. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere? Usted el que ya fuimos al extremo derecho. Ya. Entonces, ¿qué quiere hablar? Vamos a ir al extremo izquierdo. Listo. Ya. Mañana, en Río Negro, Día de las Víctimas, otra precandidata presidencial, Carolina Corcho, exministra de Salud, estará en el municipio de Río Negro con una charla con la gente del movimiento social. El amigo Carlos Ruiz. Carlos Ruiz, mañana, entonces habrá que un desayuno.
Mañana hay un desayuno. ¿El Pegasus qué dice? ¿Es Pegasus o es Pagandus? Pagandus, creo. Pagandus. No, porque hay que apoyar. En la izquierda no hay plata, entonces hay que apoyar esas. Bueno, entonces allá usted va a estar como prensa. Vamos a ir por allá a escuchar. A escuchar, a ver qué dicen. Entonces mañana, el 9 de abril, Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas. Recuerden que el 9 de abril pues tiene esa connotación para el país de esa violencia que se recrudece tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, donde la turba iracunda tuvo unos momentos de efervescencia que hubieran podido hasta haber pues dado un golpe de Estado, haber derrocado al presidente del momento. El aguacero la disolvió. Pero y eso fue con coletazos en todo el país. Aquí en Río Negro también se sintió, sí, claro. Cuentan allá que hubo también muchas... El municipio fue incendiado. Gresca fue incendiado. Entonces ese 9 de abril tiene esa connotación siempre histórica tan presente. Y mañana pues en esa fecha va a estar Carolina Corcho en el municipio de Río Negro. Bueno, y ahora sí, vámonos otra vez a la derecha. Es que esto es un ping-pong, como dicen por ahí. El video que usted es el director, mi amigo. Yo no. Aquí el que manda es usted, pero bueno. Ahora sí, vamos a presentar un video de otra precandidata que estuvo en el Oriente el fin de semana. En el Oriente. Vamos a... Pero venga, antes de que lo pasemos, habían dicho que esta candidata le había hecho el feo al fiambre. Pero vamos a ver si sí le hizo feo al fiambre montañero que le prepararon en las montañas del Retiro, o se lo comió. Vamos a ver el video. Bueno, hoy vinimos a visitar a nuestro amigo, famoso en redes, Argiro Castaño. Acuérdense que él tiene todo un ejército, un comando especial que lo cuida. Del fiambre del arriero. Tiene bastante proteína. Senadora, saludos. Aquí en medio del aguacero, en las montañas del municipio del Retiro. Estoy como los arrieros paisas, en Hula. Miren dónde quedaron mis medias. Don Carlos. A ver, ¿comió o no comió el fiambre? Para mí comió. Bueno, ¿dónde estuvo? En el Retiro. Estuvo en el municipio del Retiro la precandidata María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. María Fernanda es una mujer, hombre, yo le reconozco algo. Yo le reconozco algo y es que ella siempre ha sido coherente. Me parece que es una mujer que dice, estoy parada, defiendo mis postulados, defiendo la derecha. Yo le digo, don Carlos, yo entre un candidato tibio y María Fernanda, prefiero a María Fernanda. A mí esos tibios, esos que se disfrazan y se mimetizan no más por la campaña para que después salgan un chorro de babas. No, prefiero un candidato que diga yo quiero hacer esto y lo cumplo, ¿cierto? Con desastres, no, puede que no nos guste, puede que nos compartamos, pero lo dijo. Caso concreto, y para que nos vamos no más con la política internacional. Presidente de Estados Unidos dijo voy a hacer esto, ahí lo cumplió, ¿cierto? Ahí está. Tiene medio mundo revolucionado. Y si ganó para hacer eso. Tiene medio mundo revolucionado, pero dijo, voy a hacer esto. Vamos aquí al tema colombiano, que hay mucho resquemor, y a mí me dicen aquí que yo soy el petrista. No. Presidente Petro dijo, voy a hacer las reformas, voy a plantear eso. Eso ha hecho, que no las ha podido sacar adelante, pero eso ha hecho. Y destaco de esta mujer la coherencia. Tiene una coherencia. Ella está en su espectro de derecha. Puede que a mucha gente no le guste, pero ella defiende su espectro y eso es el tema. Por eso aquí en Colombia estamos tan mal con los partidos políticos, porque son una mezcolanza. El día que los partidos políticos sean fieles a sus principios, yo creo que la democracia puede mejorar. Bueno, estuvo en el Retiro visitando al influenciador, que además es empresario del mueble y es caballista, Argiro Castaño Serna. Argiro Castaño Serna es hermano de un amigo de esta casa, de Manuel Jair Castaño Serna, que hace recorridos con Jair, periodista, que fue candidato a la alcaldía del Retiro, que fue candidato a la asamblea, y también un hermano de ellos, Rubén Darío Castaño Serna, fue un aspirante del 88. De los primeros. Eso, él perdió con Héctor Escobar Villa, pero aspiró en el Retiro en 1988. Entonces estuvo allá María Fernanda visitándolo por la visibilidad que tiene en redes Argiro Castaño. Hombre, ¿sabes que digo una cosa? ¿O no me dejan? No. No, listo. Ya.
Usted el que manda. Entonces, Bueno, ¿qué más tiene? Iba a decir una cosa, ya no. Listo. ¿Quiere No, viajar a su región de Antioquia o quiere que sí? Le tengo, no, espere que me falta otra precandidata presidencial que estuvo. Ya Oriente. estuvimos otra vez en la derecha. Sí. Vamos a la izquierda. A ver. Estuvo hace unos días, estuvo otra precandidata presidencial acá en la región, la senadora María José Pizarro. En Marinilla. Estuvo en Marinilla, estuvo acompañando este colectivo que estaban presentando el borrador para la ley de provincias. Estuvo con su militancia, uno de sus manos de derecha John aquí en el Edison. Oriente, John Edison Ramírez. Giraldo, sí. Exacto, que es un hombre también. Que está en el sonajero para Cámara. Y que defienden sus principios. Volvemos a lo mismo. Es concejal de Marinilla. Sí. Hombre, Eso, tome agua. Qué bueno que le bajemos a la violencia política. Es que Sí, en la derecha hay gente y se defiende. En la izquierda hay gente. Listo, voto por uno, voto por otro. Pues no tengo que maltratar a la gente, no tengo que decir que los odio, como lo dicen por ahí en redes sociales. No. Dejemos. Que se exprese la democracia libremente. No, yo sé que el lenguaje de redes sociales es muy subido. Es que uno también se ha subido y se ha salido de casillas. Pero a esta polarización hay que bajarle, lo hemos dicho varias veces. Estábamos hablando de 1948. Sí, señor. La polarización fue tal que se crearon grupos paralelos armados que tenían una afiliación política. Grupos armados, guerrillas, que eran o liberales o conservadoras, chulavitas, pájaros. Por eso las casas de antes tenían sótanos para esconder las familias, porque llegaban los mochacabezas, por pensamientos políticos. Desde el púlpito también había señalamientos contra una tendencia. Los liberales de hace 50 años eran los que hoy llaman progresistas, y los conservadores de hace 50 son hoy los que son de la derecha. En ese tiempo, que no se reciclen. Es que Colombia es un país de guerras recicladas. Don Carlos, varias veces se ha citado aquí una pelea larga, un conflicto largo, todos pierden. Y Todos. en Colombia llevamos 70 años en este conflicto. Es hora, bueno, bajémosle a la polarización, bajémosle al tema. Si gana la derecha, muy bien. Si gana la izquierda, muy bien. Que gobiernen. El país, son 4 años. creería yo, el país no se va a acabar. No se va a volver Venezuela. Si las instituciones son fuertes, el país no se ha acabado. Llevamos 200 años de historia de Colombia con corrupción, con robos, con nuevos escándalos, y ahí seguimos. El país no se va a acabar. Bueno, don Cristian Santiago, ¿por qué no se va para el santuario? Que usted me tenía una noticia del santuario. Le tengo una noticia del santuario, del Consejo del Santuario. Allí, la mesa directiva del Consejo del Santuario 2025 ¿qué pasó? había sido demandada la elección de la mesa directiva. ¿Cierto? Sí. Se estaba diciendo que no se había cumplido con el estatuto de oposición, que las cuotas, que tal cosa. No, la semana anterior, Tribunal Administrativo de Antioquia le dio la razón al Consejo del Santuario, a la presidencia del Consejo del Santuario, al asesor jurídico del Consejo del Santuario, y les digo, no, señores, se cumplió a cabalidad la elección de la mesa directiva, se dio participación y sigan adelante, que no se cae esa elección. Sigue la mesa directiva. Le voy a dar un nombre, una cuña de esa persona que llevó ese caso, ¿sí? porque en alguna vez... Amigo de la casa. Un amigo de la casa. Alguna vez tuvimos una conversación y yo le decía, eso se cae. Las demandas políticas en ese tema siempre prosperan, y no. El amigo John Felipe Salazar, ¿sí? John Felipe Salazar es concejal del partido de la U, sí. Hoy asesor jurídico del Consejo del Santuario, fue quien llevó esta demanda y falló a su favor. Así que, señor presidente, señor alcalde, ojo con ese muchacho que está muy capacitado, es un hombre que está trabajando berracamente por su municipio. Un saludo de una vez también a su copartidario Octavio Duque Jiménez, que está en el sonajero a Cámara de Representantes. Y que ha tenido a este muchacho ahí haciendo carrera. Por ahí en algunas partes han dicho que lo tienen calentando. No sé para qué, pero lo tienen calentando. Entonces, felicitaciones a John Felipe por este logro. Y no tiene problema la mesa directiva del Consejo del Santuario. Sigue normalmente. Sin ningún contratiempo. Santuario. Normalmente. Usted también tiene otra noticia, porque usted trabajó como que mucho, ¿no? Yo. Hay nueva secretaria de despacho de la Gobernación de Antioquia, Ambiente. ¿Quién es? Sí, señor. Ayer me llegó la información, inclusive creo que fue el primer medio que lo tiró. ¿Cómo? ¿Está cobrando aquí? Sí, Cuenta de cobro. Sí, señor, porque estuve viendo cuando ya salieron la otra información y listo. Ayer ¿Quién es? El gobernador de Antioquia
nombró a la secretaria de Ambiente, nombró a Beatriz Pavón Acevedo como secretaria de Ambiente del departamento. Pavón Acevedo, cuéntenos Sí, quién señor. es ella. Beatriz Pavón pertenece a los liberales de Envigado, al pues es equipo que del amigo Braulio Espinosa. esa hoy cuota era de ellos. Eso. Entonces, Beatriz fue mano derecha del exalcalde Braulio en Envigado. Hoy llega a la representación departamental en la Secretaría de Ambiente. Como usted dice, una cuota de los liberales de Envigado, un reconocimiento a ese apoyo que tuvieron en campaña. Y no solamente eso, hay que hacer la salvedad. No es netamente una cuota política. Esta mujer es muy técnica, muy preparada, llega a aportarle al departamento de Antioquia en un tema álgido como es el medio ambiente. Va a tener asiento o sus delegados en los consejos directivos de las CAR, las 3 CAR que hay en el país, en Antioquia, perdón, que son Cornare, Corantioquia, Corpurabá, y en Medellín, que está en la área metropolitana, urbanas, sí, por ser autoridad ambiental, porque sobrepasa el 1.000.000 de habitantes que se quiere hacer. Entonces aquí también hay que hacer esa mención, que nos quieren meter en un área metropolitana. Aquí no tenemos todavía el 1.000.000 de habitantes para que sea una autoridad ambiental. Y en 20 años habrá de pronto, pues en la zona que quieren vamos integrar. A tener un área metropolitana de 2 o 3 municipios sin dientes y sin plata. El viernes, a propósito, en La Ceja, trataremos de estar en la audiencia de la Cámara de Representantes, Comisión de Ordenamiento Territorial, para seguir avanzando en el concepto que falta de la Cámara. Yo hubo Senado, concepto de la Cámara, ya que el jueves les contaremos más detalles de esa reunión. Pero la nueva secretaria reemplaza a ¿quién? ¿Quién estaba en ese cargo? Jimmy Collazos. Sí, señor, sí, señor. Ahí del equipo de Envigado. Sí, señor. Y se fue aquí el amigo Collazos. Se fue a gerenciar la campaña gobernación del exalcalde Braulio, que por cierto ya lleva, la semana pasada lo dijimos, llevaba 119 sí, municipios visitados en Antioquia. Empezó la campaña muy rápido porque... Es que en esa campaña también está el exdiputado Jaime Garzón, ¿no es cierto? Ese se llama así. Sí, Jaime Garzón Araque, sí. Don Carlos, pero me parece que empezó entonces una campaña muy larga. En la Junta Garzón y Collazos. Como el dueto de música colombiana. Sí. Va a estar ahí en ese equipo de Envigado el dueto Garzón y Collazos. Sí. Don Carlos, y una movida. A ver, ¿qué más hay por ahí? Para que nos metamos, terminemos en otra región del departamento. Bueno, voy para otra región. Sí. Me voy a ir concretamente a la región Porcenús, sí, a esta región nordeste allá de Antioquia, con el diputado, hoy es diputado conservador, Jaime Cano. Jaime Cano perdió Santo Domingo, ¿no? Sí, señor, del municipio de Santo Domingo, muy fuerte en esa zona de Cisneros, San Roque, nordeste. Fue alcalde allá, en Santo Domingo. Sí. Pertenece al equipo del senador conservador Carlos Andrés Trujillo. Este equipo perdió la elección de Jaime porque fue demandada, la elección del diputado Jaime Cano, pero Jaime Cano solamente perdió su dignidad. Sale de primero ahora para elección de Entonces al amigo Restrepo, exconcejal y hoy representante de la Cámara, le dicen: guardes en la maleta que ya viene el diputado. No, tampoco así, porque es un hombre que ha tenido, es un hombre joven, es un hombre que han estado proyectando en el equipo. Muy posiblemente tenga planes para él, sea en el tema departamental o en el tema local, en la alcaldía de Itagüí, que es un gran bastión de los conservadores. Bueno, entonces eso vaya por el nordeste, tiene usted también unos cuentos. Ese tenía, hablé con alguien cercano al equipo de Jaime, le dije inclusive, tráigamelo aquí, tráigamelo a Río Negro y hablamos. Porque muchos de los que nos han escrito están queriendo que nosotros vamos, no señores, vamos a cambiar, el estilo cambió y es ahora vienen ustedes a la tienda. Así está usted. Sí, señor. Bueno, se quiere ir usted para una región que está en un conflicto político muy intenso y que es muy curioso, particular y preocupante. ¿Suroeste? No, entonces, yo le decía para Urabá. Ay, verdad. ¿Qué pasó en suroeste, pues? No, allá la Zapa que están... bueno, no, estamos del tema electoral. Bueno. Aquí lo hemos hablado, estuvimos en la región visitando los municipios de Urabá, porque no solo estuvimos en Apartadó, sino en varios municipios. Y cuéntenos usted qué pasó en el municipio de Apartadó el pasado domingo 6 de abril, que hubo comicios atípicos.
Don Carlos, no. Allá lo habíamos mencionado acá la semana pasada. La semana pasada mencionamos que el exalcalde de Apartadó para el periodo 2024-2027, Héctor Rangel, fue anulada su elección por un tema de doble militancia, ¿cierto? Héctor Rangel, en mi concepto, buscando una leguleyada con su equipo de abogados, logró inscribirse otra vez para estas elecciones atípicas y, oh sorpresa, el hombre estaba muy fuerte, el hombre ganó la elección el pasado domingo. Ganó con 19.962 votos, le sacó casi 3.000 votos a el segundo, que fue el amigo Romero, que Adolfo David Romero quedó de segundo por casi 3.000 votos. En preconteo, ojo que es preconteo. Preconteo, no estamos hablando de preconteo. Porque allá pararon los escrutinios. Lo están haciendo hoy en el piso cuarto de la gobernación de Antioquia. Los comicios tuvieron que ser en la brigada 17 por el tema de orden público. Héctor Rangel salió el 20 de enero de su cargo, o sea que fue alcalde 1 año y 20 días. Fue alcalde de Apartadó. Bueno. ¿Qué decían? Se fueron para donde un juez de la República de Turbo. Sí. Un juez de la República de Turbo fue el que lo amparó para que lo inscribieran. Tribunal Administrativo de Antioquia el viernes en la tarde dijo, no puede ser candidato porque está inhabilitado. Sus abogados, los de Héctor Rangel, decían que él no había sido alcalde, que porque la doble militancia, entonces él no había, pero entonces, ¿cómo fue ordenador del gasto? ¿Qué va a pasar con los contratos y convenios que firmó? ¿Carecen de legalidad? Es un tema que, ojo, va a abrir un boquete muy bravo en el ordenamiento jurídico. Y nuestro amigo granadino, exalcalde de Apartadó, Luis Gonzalo Giraldo, pues fue el tercero, pero imagínense cuántos votos obtuvo. 1.640. Aspiró por Oxígeno Verde. Y también hay una cosa, no le cabe responsabilidad a los partidos que avalaron a Héctor Rangel porque puede ser un acto irresponsable, porque si el Tribunal Administrativo de Antioquia había dado un concepto, un concepto que no podía ser al candidato, pues ahí estaba el Partido Liberal, la ASI y el Maíz, que fueron los que lo coavalaron. Don Carlos, acá se está hablando desde hace mucho tiempo de una reforma política. Tenemos vacíos legales que permiten estas cosas. Entonces, vamos a abrir un boquete, sí. Usted lo dijo, varios casos donde han sido Nicolás los alcaldes. Gallardo, Consejo de Estado, le anula la elección por doble militancia hace una semana. Bueno. ¿Qué va a hacer Nicolás Gallardo? Pues lo mismo. Va a ser lo mismo. Y no solamente eso, entonces usted lo dice. Entonces, ¿los contratos que firmó Héctor Rangel lo afectan? No lo afectan. ¿Se caen? Es que Héctor Rangel dice, mis abogados me dijeron que es que yo no fui alcalde, entonces por tanto no estoy inhabilitado porque como me sacaron del cargo, entonces no cuenta que fui alcalde. ¿Cómo así? Pues? Y entonces los contratos que firmó, que debe haber firmado bastante, porque en Apartado 1 año se firma bastante. ¿Eso qué? No, me parece que se abre un boquete pues muy siniestro, muy tenebroso, porque entonces van a acudir a jueces de otras jurisdicciones para que emitan estos fallos, que los amparen para poderse inscribir. Y entonces ahora viene, pero ¿qué falta? Entonces ganó Héctor Rangel, pero todavía no tiene credencial. Ahí viene el problema para que le entreguen la credencial. Entra Apartado en un limbo. Pongamos entonces aquí un ejemplo. A ver. Un alcalde, faltando 8 meses para dejar su cargo, lo inhabilita un juez, claro. Le anula su elección, sí. Y entonces podría presentarse a una reelección casi que inmediata. No, bueno, entonces sí, exacto. Sí, porque ya faltando 8 meses no pueden llamar a elecciones atípicas, sino que ya el gobernador de una terna envía... Llama a una nueva elección. Exacto. Entonces faltan los 8 meses. Eso es una buena pregunta. Es el cuento. Si acaba el periodo, el cuatrienio a 8 meses, lo sacan, el gobernador deja un encargado 8 meses, y en la próxima elección dice, es que yo no fui alcalde. Yo no fui alcalde, yo no firmé, yo me puedo presentar. Sí, señor. Ese es otro caso es un tema que va muy complejo. A quedar ahí, y que a mí me parece que el Consejo Nacional Electoral se lavó las manos. La semana pasada, en las audiencias que tuvo, no fueron capaces de los magistrados de decidir sobre ese tema. No hubo quórum para deliberar sobre ese tema. Entonces no hubo una decisión en firme. Yo pienso que el Consejo Nacional Electoral se lavó las manos. No. Y eso también demuestra el poder político que tiene Rangel a nivel nacional. Que muy brava. Si fuera otro municipio,
tranquilamente le dicen, no, no va, y listo. Y aquí se quedó, se hizo una elección, se gastó un recurso, una elección, y van a tener que hacer otra elección. Eso sí, póngale la firma a don Carlos. ¿Cuánto valen unos comicios? Porque, o sea, ¿cuánto valen unos comicios territoriales de esa magnitud, en donde se presentaron 5 o 6 candidatos? No, y el desgaste político, la interinidad, o sea que Apartado va a perder este cuatrenio porque no se va a hacer nada. No, lo veo muy complejo. Usted ve mucho un TikToker por allá del Chocó que militante, don Jaime, militante de Rangel. Sí, es un señor chocuano, don Jaime, no recuerdo el apellido, pero es sensación en las redes porque emite unos conceptos muy desparpajados. En el Chocó, pues usted sabe que Urabá es muy próximo a el Chocó, a esta zona del Chocó. Por cierto, llaman el Urabá chocuano. Hay una parte de que aunque dicen por ahí chocuano. los amigos conocedores de la geografía que no existe. No existe el pero chocuano. Lo llaman así. Sí, lo llaman. Claro. Usted ha estado mucho por esa tierra. Me encanta. Un guía Chocó en Titumate, Pizarro, Acandí, Zampacho, Vallasolano, Sazurro, La Miel, hasta allá La Miel en Panamá. Hemos estado por ahí en esas zonas descansando, comiendo la fruta de los 7 sabores, que por cierto se la quiere traer uno desde allá para sembrar la semilla aquí y se pudre a la hora. Y comiendo otra fruta muy deliciosa también, don Carlos. Allá esa zona muy buena. Bueno, señor. Una Semana Santa estuvimos por allá, ¿se acuerda? Varias veces que nos han fuimos hasta los límites con Panamá, un Puerto Viernes Valdía. Santo, y que esa agreste estaba ese mar ese día picado. Y allá nos fuimos y regresamos a las 7 de la noche con ese mar bravío. Vayan y conozcan. Muy buen paseadero este tema. En el primer trimestre, entre marzo, abril, mayo, vienen las tortugas Caná a desovar a Acandí. Acandí, en las playas de Acandí, señor. Chocó, que es la jurisdicción donde está Zampacho, Capurganá y Triganá. No son municipios, sino que son territorios que le pertenecen a Acandí. Sí, señor, Nacandí. En el Atlántico. Mucha gente cree que esa zona es Pacífico, ¿no? Atlántico. Eso es Atlántico, Mar Caribe. Mamá Basilia, allá en Acandí. Muy buen programa ese de la tortuga. Hay que caminar bastantico, pues. Y se nos murió el hombre que nos hospedaba en Zampacho. Jairo Vélez. Jairo Vélez. El hombre que nunca se puso una camiseta, nunca tuvo una camisa. Yo siempre lo conocí sin camiseta. El descamisado. Mis descamisados, como decía doña Evita. Zampacho, a una horita de Turbo, de Necoclí, del Guaje. Bueno, termine esto, don Carlos, que usted me está picando con Mari y que la otra semana es que no hay que trabajar, entonces mira, no hay que trabajar. Vamos para esa zona. La semana de pasión, hermano. Reflexión y recogimiento. En esa próxima Semana Santa veremos a muchos precandidatos a Congreso cargando santos. Ya se están inscribiendo en los despachos parroquiales para cargar el Santo Sepulcro, para cargar a la Dolorosa, porque hay que mostrarse. Alcalde, concejal o candidato que no salgan de Semana Santa, pierde ese voto, o sea que eso religioso. Eso no se pueden ir a pasear. Nosotros sí. Señores, Dominó Político. Esto fue todo por hoy. Agradecerle a los medios comunitarios que nos transmiten. Ay. Venga, don Carlos. Mercado Llano Grande. Agradecimiento a Mercado Llano Grande, que hoy nos envió desayuno. Un desayuno muy light, gourmet, muy gourmet. Yo digo gourmet. Puro cereal, pero le faltó la carne, pero muy bueno. Muchas gracias, Mercado Llano Grande. Atendido por sus propietarios. Sí, señor. Domicilios. Ahí está en pantalla, 313-641-8900. 313-641-8900. Y el primo vaya en una bicicleta eléctrica o en una bicicleta o en una moto o a pie y les lleva al domicilio. Mercado Llano Grande, 313-641-8900. Muchas gracias, Dominó Político. Y los canales Safari, en Granada también al amigo Dubian, a todos los que nos ayudan en El Peñol, en Río Negro. Muchas gracias.